En el día de hoy nos referiremos exclusivamente a la satisfacción del cliente. Esta satisfacción del cliente es un requisito de la norma ISO 9001-2015, norma de calidad en la cual Multitrans está certificado. Para ello, en el objetivo, pues vamos a comunicar herramientas para gestionar la satisfacción del cliente según la norma, considerando lo siguiente: principios de la norma relativos a la satisfacción del cliente; dos, requisitos de la norma para la satisfacción del cliente; y tres, cumplimiento de los requisitos de satisfacción del cliente por parte de Multitrans. Visto este objetivo, pues el principal principio que tiene la norma ISO es precisamente el enfoque al cliente. Pero, ¿qué es satisfacción del cliente? El sentimiento o la actitud del cliente hacia un producto, una empresa o un servicio prestado por una empresa. La satisfacción del cliente aparece cuando las necesidades o expectativas del cliente se han cumplido y es clave para la fidelización de los clientes. La satisfacción de los clientes es una de las principales medidas utilizadas para ver la lealtad de los clientes. ¿Y cuál es el nivel de satisfacción? La satisfacción representa el grado de cumplimiento de las expectativas de un cliente tras recibir un servicio o producto. Este grado de cumplimiento se calcula como la diferencia entre el valor percibido por el cliente y las expectativas que éste tenía antes de recibir el servicio o producto. Recordemos que la empresa es una empresa de transporte y por lo tanto presta un servicio. Transporta productos, sí, pero el producto no es elaborado por la empresa. Pero el servicio se mide su eficacia después de que se ha prestado. Y por eso dice muy bien el grado de cumplimiento de las expectativas del cliente. Es decir, el cliente esperaba la mercancía a las 9 de la mañana, pero le llegaron a las 3 de la tarde. Pues ahí estamos incumpliendo una expectativa y por esto el principio número 1 de la norma ISO 9001-2015 es el enfoque al cliente. Y ese enfoque es satisfacer todas las necesidades y expectativas del cliente. El enfoque al cliente es el principal de la gestión de la calidad. ¿Qué es el enfoque? Es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente. Cuando se exceden las expectativas del cliente, la empresa se vuelve más fuerte. Pero tengamos presente que todos nosotros, todos los que pertenecemos a Multitrans, nuestros clientes nos están viendo y por lo tanto tenemos un cliente externo y también nuestros compañeros de trabajo nos están viendo y por lo tanto tenemos un cliente interno. Y esa satisfacción se refiere tanto a interno como externo, tanto a los clientes internos como a los clientes externos. El éxito obtenido se alcanza cuando una organización atrae y conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas pertinentes. Cada aspecto de la interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el cliente. Esto de crear más valor, si nosotros somos cumplidos, si entregamos las mercancías en perfectas condiciones, si el señor conductor llega amable, limpio y bien hablado frente a la entrega del servicio que se está haciendo, entonces, pues ahí se crea más valor para el cliente. Por eso entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras partes interesadas
contribuye al éxito sostenido de una organización. ¿Cómo beneficia el enfoque del cliente a la empresa? Algunos de estos beneficios son incrementar el valor para el cliente, incrementar la satisfacción del cliente, mejorar la fidelización del cliente, tener clientes fijos, clientes fidelizados, incrementar la repetición del negocio, es decir, que no nos llamaron una sola vez, sino que nos siguen llamando para que le prestemos el servicio de transporte, el incremento de la reputación organizacional. Reputación quiere decir que van los clientes a expresar, uy, esa empresa es muy buena, o recomiendan también, como es otro de los incrementos de ampliación de la base del cliente. Muchas veces se amplía la base de clientes no por la gestión comercial, sino por las recomendaciones que dan otros clientes que están totalmente satisfechos y incremento de las ganancias y la cuota de mercado. Como pueden ver, en estos beneficios hay 5 elementos, ¿sí? Incremento del valor del cliente, incremento de satisfacción, incremento de repetición, incremento de reputación, incremento de ganancia y cuota. 5 elementos que siempre empiezan con la palabra incremento. Por eso es tan importante tener esto presente del enfoque al cliente que tiene la organización para satisfacerlo totalmente en todas sus necesidades y expectativas. Pero ¿cómo lograr esta satisfacción del cliente? Pues esta satisfacción del cliente, hay algunas acciones posibles que se pueden desarrollar, como es reconocer, entender, relacionar, comunicar, planificar, diseñar, desarrollar, producir, entregar, dar, medir, realizar, determinar y tomar y gestionar como última. ¿Qué es cada una de ellas? Reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que reciben valor de la organización. El servicio es un valor, entonces ese reconocer. El entender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes. El relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas del cliente. Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de toda la organización. Todos en la empresa tenemos que saber qué es lo que quiere cada cliente y por lo tanto debemos satisfacer esa necesidad y esa expectativa que el cliente tiene. Planificar, diseñar, desarrollar, producir, entregar y dar soporte a los productos y servicios para cumplir las necesidades y expectativas del cliente. Nosotros damos soporte en el servicio, en los productos no, porque los productos no son de la empresa, no es la empresa, sino responsable del transporte de esos productos. Medir y realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente y efectuar las acciones adecuadas. Determinar y tomar acciones sobre las necesidades y expectativas apropiadas de las partes interesadas pertinentes que pueden afectar a la organización, a la satisfacción del cliente. Y por último, gestionar de manera activa las relaciones con los clientes para lograr el éxito sostenido. Entonces, visto esto, nosotros vamos a entrar a ver esa satisfacción del cliente. ¿Por qué tenemos que tenerla muy pendiente? Pues porque la misma norma, desde su capítulo 1 hasta el capítulo 10, porque ahora las normas ISO son normas de alto nivel y se llaman de alto nivel porque tienen 10 capítulos y porque usan el mismo lenguaje o la misma terminología a través de sus diferentes capítulos. Entonces, en el capítulo 1 de la norma ISO 9001-2015, en el numeral 01 de generalidades, en el punto dice, facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. En el numeral 03 de ese capítulo 1 de la introducción, la norma promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de calidad para aumentar la satisfacción del cliente, cumpliendo los requisitos del cliente.
En el numeral de objetivo y campo de aplicación, el literal B dice, aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Cuando vimos la capacitación de políticas, acuérdense que hice mucho énfasis sobre los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la empresa. Siguiendo con la norma y en la satisfacción del cliente, ya en el capítulo 4, donde prácticamente empiezan los requisitos de la norma, esos requisitos van del capítulo 4 al 10º. Los capítulos 1, 2 y 3 son capítulos de introducción, se podríamos decir, porque el capítulo 1 es el de objeto y campo de aplicación, el capítulo 2 son de las referencias normativas, es decir, definiciones, y el capítulo 3, el de términos y definiciones, es el de referencias, y el capítulo 2 es el de referencias normativas. Esas referencias normativas es con cuáles otras normas se referencia. Todas las normas ISO actualmente tienen 10 capítulos y el único capítulo que varía prácticamente y que es diferente a todos es el capítulo 8 cuando se habla de la operación, es decir, de toda la actividad operativa que realiza una organización. Entonces les decía que en la determinación del alcance del sistema de gestión aparece la palabra satisfacción del cliente. Cuando dice la conformidad con la norma internacional ISO de calidad solo se puede declarar si los requisitos no aplicables no afectan a la capacidad o la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente. Vean lo claro que es la norma y cómo insiste, y teniendo en cuenta que se vio en el primer principio de la norma, que es el enfoque al cliente, entonces sigue insistiendo, satisfacción del cliente. Tiene un numeral en el capítulo 5, que es el capítulo de liderazgo, el 5.1.2, en que habla del enfoque al cliente. Y en ese enfoque al cliente, en el literal B, nos dice, se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Y en el literal C se dice, se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. Como pueden ir viendo, que les dije que la norma empieza en el capítulo 4 y termina en el capítulo 10, ya en los capítulos 4 y 5 nos está hablando 3 veces de satisfacción del cliente. El requisito es satisfacción del cliente. En el capítulo 6, en el numeral 6.2.1, la organización debe establecer objetivos de calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión. Y en el literal de ser pertinentes esos objetivos de que se habla en la introducción, ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Nuevamente la norma nos sigue recalcando satisfacción del cliente y no solo nos sigue recalcando, sino que el numeral 9.1.2 del capítulo 9, que es evaluación de desempeño, nos dice satisfacción del cliente. Y ese dice, la organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. Todo debe de la norma es un requisito de obligatorio cumplimiento. Como pueden ver, ya teníamos 4, como 5,
ya llevamos como 5 veces que la norma propiamente, que está el capítulo 4 al 10, nos está pidiendo la satisfacción del cliente. En el 9123, que es el mismo capítulo que estamos hablando, que es el de evaluación y desempeño, en el literal B nos dice el grado de satisfacción del cliente. Nuevamente, satisfacción del cliente. Y en el 932, en el numeral 1, la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes. En el capítulo 10, que es el capítulo de mejora, en su numeral 10.1, en las generalidades, nos habla que la organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. Como pueden ver, ya la norma, como en 8 veces, nos dice que se tiene que aumentar la satisfacción del cliente, que es un requisito indispensable que debemos de tener. Allí hay un pequeño gráfico donde dice, ¿sabías que el 91% de tus clientes insatisfechos nunca volverán a hacer negocio con tu empresa? En la parte de arriba dice norma y satisfacción del cliente, está mal escrito, porque dice cliente, es cliente. Entonces tengamos en cuenta que es cliente. ¿Cómo mide Multitran la satisfacción del cliente? Pues Multitran tiene un formato y tiene una serie de preguntas que hace y en escala de 1 a 5 mide la satisfacción del cliente, cuyas preguntas son las siguientes. ¿Cómo la califica la oportunidad del tiempo de respuesta que Multitran da a sus requerimientos de cotización o información general requerida? Califique la atención prestada por la empresa ante una inconformidad presentada en la relación comercial. Califique su percepción de la información que Multitrans coloca a su disposición. Su calificación en conformidad a los requerimientos de seguridad va de 1 a 5. ¿Qué grado de percepción tiene usted de la seguridad que brinda Multitrans en sus operaciones de transporte? ¿Cómo califica el manejo que Multitrans le da a situaciones críticas o inconvenientes con relación comercial? ¿Cómo califica usted la atención que se le brinda cuando se comunica con Multitrans? Califique la oportunidad, entrega la facturación y la documentación requerida por ustedes. ¿Estaría su empresa dispuesta a estrechar relaciones comerciales con Multitrans SAS con la seguridad actual que le brinda? Estas son una serie de preguntas que Multitran le hace a sus clientes cada año, los cuales contestan pues en la calificación de 1 a 5 y se lleva a una matriz donde se tabulan y se tiene un resultado final. Es muy satisfactorio decir que el resultado que siempre da esta encuesta está por encima del 90%, es decir, que tenemos clientes muy fidelizados y tenemos clientes también muy satisfechos. En esta diapositiva, pues los numeritos están muy pequeños, no es del objeto entrar a definir cómo se hace y cómo se llevan a esta tabla todos los resultados de la encuesta, pero sí tengan en cuenta que estamos midiendo la satisfacción del cliente y que, como les dije antes, pues los resultados en los 3 últimos años han sido satisfactorios, que están por encima del 90% de esa satisfacción. Con ello, pues damos terminado por hoy esta pequeña charla sobre la satisfacción del cliente y me pueden formular preguntas al correo ebarbar@huellalogística.com. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.